semana pasada estuvimos hablando, Ana Cristina, pues de una polémica por cuenta de Juan Carlos Florián, que es el nuevo ministro de la Igualdad. ¿Y por qué estábamos en esta polémica? No por los rendimientos o por la ejecución del Ministerio de Igualdad, que es en lo que deberíamos centrarnos, sino por algunas afirmaciones del ministro, porque él dijo que no era hombre, sino que le podían, o sea, que se consideraba del género fluido. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es género fluido? ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Cómo se lee en la ley de cuotas? Que estuvo Angélica Lozano pues hablando sobre esto y diciendo, pero ¿cómo le van a contar como mujer si es hombre? Esto está violando la ley de cuotas, que dice que mínimo 50% tiene que ser formado por mujeres en los ministerios del gobierno. Y por eso vamos a hablar hoy sobre esto, para que nos expliquen a nosotros y también a la audiencia de qué se trata, porque realmente no sabemos cómo se come, cómo se mastica, hablando en términos paisas. Sí, el ministro lo que dice, o la ministra, porque él dice que hay que decirle la ministra, lo que dice es que pues esto de la ley de cuotas es muy binario, o que es solamente hombres o mujeres, pero pues así es la ley, así es la norma, y en este momento se está irrespetando la norma porque él no es mujer, él tampoco ha dicho que se siente mujer, él dice que quiere que le llamen la ministra porque es... él dice que lo llamen por la persona o la marica, dice él. Entonces es un panorama muy confuso, Jennifer, y sí necesitamos, digamos, caminar el camino andar ese camino para entender mejor qué es lo que quiere decir el ministro o la ministra. Que nos expliquen, sí señora, por eso está con nosotros Marcela Sánchez, ella es directora en Colombia Diversa. Gracias, directora Sánchez, por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Primero explíquenos, por favor, qué es ser un género, qué significa ser género fluido, qué significa esto. Bueno, en realidad ahora hay muchas formas de vivir la identidad de género. Digamos que es un debate contemporáneo que ha salido ahora a la luz. No quiere decir que las personas de género fluido, no binarias o trans apenas empiecen a salir ahora, sino pues que apenas empiezan a haber un debate público sobre sus identidades y sus formas de habitar el mundo. Digamos que para entendernos muy básicamente, pues hay unas identidades que se llaman cisgénero, es decir, que corresponden, digamos, con el sexo asignado al nacer, que son hombres y mujeres, y hay otras personas que no se sienten identificadas con ese binarismo, con ser hombre o mujer, y que se identifican a sí mismas, por ejemplo, como personas trans, o como mujeres trans, o como hombres trans, o como personas no binarias, o como personas de sexo, de género fluido. Esto, digamos, debido al desconocimiento y a veces también a la mala información y a campañas de desinformación y de discriminación, pues se banaliza, en el sentido no es que un día amanezcan sintiéndose hombre, otro día amanezcan sintiéndose mujer, otro día quiere identificarse con un objeto, sino que realmente son personas con identidades que se pueden llamar así, no binarias, de género fluido, incluso hay unas que no están de acuerdo ni siquiera con la palabra género y prefieren llamarse como agénero. Entonces son debates que hay que tener en cuenta, que ya incluso algunos estados se están resolviendo, algunos estados han aceptado que se ponga en los documentos de identidad, por ejemplo, una X o que se ponga una T, que se resuelva, porque son personas que empiezan a existir, digamos, en la vida jurídica, política, de un país. Ok, entonces a ver si le entiendo. Nosotros, digamos, en la sociedad tradicionalmente hemos estado formados por denominaciones binarias, es decir, yo soy hombre o soy mujer y hasta ahí llegó. Pero con toda esta apertura se entiende este género fluido como que uno no se tiene que poner o aquí o allá, sino que puede estar en entre medias. ¿Es así? ¿Podríamos definirlo así? Podría ser. Sí, okay. Lo que quisiera también aclarar es que no es un debate solamente que ponen las personas no binarias, de género fluido, trans, del movimiento LGBT, digamos, sino que también es una discusión, por ejemplo, que las comunidades indígenas han dado. En Canadá, en el norte de Estados Unidos, en Alaska, estas personas se conocen como las personas con dos espíritus. En la India también hay personas que conocemos como los INRA. En las comunidades zapotecas de Oaxaca, en México, también existen las muxes, que son personas que no se identifican con este binarismo. Entonces no es una discusión tampoco exclusiva, digamos,
entre comillas, del movimiento LGBTIQ+. Ok, ahora, entendiendo esa definición y que hay otras culturas que nos pueden explicar un poco de qué es lo que estamos hablando, ¿cómo pasamos eso a la vida pública en un país como Colombia? Que obviamente existe el tema del binarismo, que la gente pues obviamente acá tiene una inclinación más conservadora. ¿Cómo lo pasamos de la vida privada, digamos, del doctor Florian, a la vida pública? ¿Cómo lo entendemos? Porque claro, nosotros tenemos una ley de cuotas, tenemos como mujeres un deseo de representación en instituciones que sobre todo hablan de igualdad. ¿Cómo lo encajamos? Sí, yo creo que hay un desafío en términos normativos, políticos, culturales, que no tiene que resolver necesariamente la ley de cuotas, que quiere garantizar la paridad en el ejercicio de la política, de la elección y del derecho a ser elegida. Yo creo que las medidas afirmativas justamente lo que buscan es resolver problemas concretos. En el caso de la ley de paridad, la ley 2424 del 24, pues intenta resolver el problema de la falta de participación política de las mujeres. No es que esa ley se tuviera que necesariamente referir a otras poblaciones, pero eso no quiere decir que no haya otras poblaciones que estén subrepresentadas en la política y que el Estado colombiano deba resolverlo. Ustedes lo decían al principio, justamente en el caso de Juan Carlos Florian, pues él se definió como una persona de género fluido, es decir, no es una mujer, y en este caso, para no afectar la ley de cuotas, implicaba nombrar a una persona que se identifique como mujer, pues entonces estaría violando la ley. Creo que esto debe ir incluso más, la conversación debe ir mucho más allá del caso del señor Florian, en términos de que el Estado debe resolver qué hacemos entonces con la subrepresentación, con la participación política de las personas que se identifican con géneros distintos a este binarismo. Creo que podríamos superar, creo que, digamos, la defensa que hace el señor Florian tiene razón, es su identidad. Nosotras, digamos, yo no puedo cuestionar la forma en que Juan Carlos Florian se define a sí misma o a sí misma, hace parte de su fuero personal. Pero realmente sí hay una violación a la ley de cuotas, en este caso, que se debe resolver, y que justamente esta persona que está en el Ministerio de la Igualdad, pues debe contribuir a resolver o debe proponer medidas legislativas o medidas judiciales o declaraciones que también permitan entender qué es lo que está pasando, porque no nos podemos quedar en la polémica y en el debate cuando el Ministerio de la Igualdad justamente es el llamado a generar medidas de política pública, medidas de cambio cultural, de cambio político, de cambio social que permitan mejorar la participación de grupos discriminados social y culturalmente y políticamente en este caso. Directora Sánchez, a ver, respetando el derecho a ser, a existir, a ejercer su ciudadanía de todas las personas, todas las diversidades y lo que se defiende pues en Colombia Diversa, que es tan importante su trabajo, mi pregunta es ¿por qué siempre se resuelve el problema con las mujeres, con los cupos de las mujeres? Es decir, siempre vamos a resolver el problema, hay toda esta diversidad, pero vamos a quitarle este espacio a las mujeres, cuando las mujeres también somos una minoría política, no minoría numérica, que es distinto, somos una minoría política y hemos luchado mucho tiempo por por este espacio de lo público, y están resolviendo con nuestro espacio de lo público en los derechos de otras minorías que también lo merecen, que también necesitan esos espacios, pero ¿por qué a costa del espacio nuestro? No, yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo, Ana Cristina. Realmente yo quisiera saber dónde están los hombres cisgénero preocupándose por esta discusión. O sea, esto es una discusión entonces ahora entre el movimiento de mujeres y feministas y el movimiento LGBT, y eso no es cierto. Realmente esto, yo creo que el cupo que debería afectar es realmente el de los hombres y género, el otro 50%, porque la ley de cuotas se hizo justamente para resolver el problema de las mujeres, luego no puede afectarse justamente a las mujeres, y no puede ser la cartera de la igualdad quien afecte directamente a las mujeres e incumpla esta ley. Pero creo que no hay que poner este debate en una discusión o una pelea, entre comillas, entre las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Yo creo que esto es un debate que va más allá, que tiene unas implicaciones prácticas, por supuesto, que el gobierno debe resolver. Se está violando la ley de la paridad y debe resolverse,
que también tenemos que tener cuidado con la discusión de atacar, digamos, a nivel personal y convertir esto en una discusión personal con el señor Florian, que ha tenido todas las aristas posibles, y que trascienda, digamos, a la persona y que el gobierno resuelva esto, porque efectivamente se está afectando a las mujeres. Pero yo quisiera ver los hombres que han tenido el privilegio de elegir, ser elegidos, que tienen la mayoría en el poder, que tienen la mayoría en los cargos de dirección del gobierno justamente en este momento, que esa es la discusión, ¿qué piensan de esto? Porque realmente a quien debería afectar es la cuota de los hombres, que es para quien no se ha hecho esta ley. No, de acuerdo con usted, señora Sánchez, y pues personas como yo, esa característica de lo que usted nombran, estamos muy en esa línea, de acuerdo. Y para allá mi reflexión barra pregunta, que de acuerdo que ese tipo de cosas se tienen que solventar a mediano y largo plazo con grados de tolerancia en los dos lados, quizá de líneas más conservadoras tradicionales, aceptando cierta diversidad que antes no existía, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también personas como el señor Florian no pueden llegar, ya no le hablo a la esfera pública sino estatal, que no es lo mismo, a la esfera estatal, a imponerle unas verdades, unas categorías al resto de la sociedad, y esas son las mías, y ustedes aguántense, porque siento yo que esa es con la tónica con la que él llegó. Como a él nadie le debe imponer cómo se tiene que definir, cómo se tiene que percibir, él no puede llegar a la esfera estatal a imponer a la sociedad unas discusiones que no están ni en la Constitución ni se han solventado. No, pues él tendrá que defenderse, yo no puedo defender al señor Florian, pero realmente por eso digo que no es un tema yo sé que usted no es vocera, el señor Florian no es la única persona no binaria, la única persona trans, no es la única persona de género fluido que existe en el mundo, donde le está imponiendo absolutamente nadie nada. Sobre este tema se ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido la Corte Constitucional Colombiana, se ha referido también decretos que reconocen, decretos de distintos ministerios en gobiernos pasados desde el año 2015 que reconocen la posibilidad de la identidad de género distinta. No, eso es claro, no, señora Sánchez. Cuando yo digo que se lo está imponiendo, no es a la fuerza, pero sí le está diciendo a la sociedad y sobre todo a la ley de cuotas, yo soy mujer, usted me tiene que decir ministra, y yo creo que un momentico, eso no está tan claro. En la esfera estatal estoy hablando, no en la privada. Yo creo que él no está diciendo que sea mujer, justamente él está diciendo que no es mujer y que se debe resolver esa situación. Yo lo que estoy diciendo es, no debería afectar la cuota de las mujeres, porque además él no está diciendo que es mujer. Luego deben nombrar a una mujer para que no se afecte la ley de cuotas, pero una imposición no es. Yo creo que justamente es el momento de dar esa discusión. Esto hay que resolverlo jurídicamente, social, política y culturalmente, y está abierto el debate. Yo creo que no es una imposición, o sea, que ahorita salga el señor Florian con esta discusión y sea mucho más pública, sí, pero eso se está discutiendo desde hace más de 15 años. Directora, es un tema complejo, por eso queríamos hablar con usted para que nos explicara un poco hacia dónde iba esto, y más allá de hablar de la esfera privada, que es absolutamente respetable, pues sí queríamos comprender cómo lo podemos encajar en la esfera pública, pero le entiendo yo que todavía quedan muchos debates y sobre todo desde el Ministerio de la Igualdad tratar de resolver estas preguntas y estos inconvenientes que tenemos para generar esa representatividad de algunas minorías. Vamos a estar hablando sobre eso seguramente. Gracias a usted por acompañarnos. A ustedes. Ya viene Meridiano Blue.